Actividad 27. Completa la tabla que relaciona los moles con diferentes magnitudes de sustancias en estado gaseoso. Primera sustancia, ácido clorhídrico, HCl. Me dan el número de moles y a partir del número de moles calcularé la masa, el número de moléculas y el volumen a la presión y temperatura que me indica. Pues bien, en primer lugar, como yo sé que el número de moles es igual a la masa entre la masa molar, pues podré calcular o despejar, mejor dicho, de aquí la masa. La masa en minúscula será igual al número de moles por la masa molar del HCl. ¿Vale? Serán 2,5 moles, que es un dato que me dan, por la masa molar del HCl, que es fácil de calcular. La masa molar del HCl, pues como tenemos un átomo de hidrógeno, será la masa atómica, la masa molar de un mol de átomos de hidrógeno, que es 1, más la del cloro, que es 35,5 gramos por mol. Sale 36,5, pues al final la masa que debemos calcular aquí es igual a 2,5 por 36,5, que es la suma de la masa del átomo de hidrógeno más la del cloro. Con eso tendríamos la masa, ¿vale? Luego me piden calcular el número de moléculas. Yo sé que de la misma manera que el número de moles se puede calcular a partir de la masa y la masa molar, también tenemos una formulita por ahí que nos dice que el número de moles es igual al número de partículas que tengamos, en este caso moléculas, porque el HCl es una molécula, entre el número de Avogadro. En este caso lo que quiero averiguar es N. Pues N es igual al número de moles, que me lo conocía, y era 2,5, por el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a 23. Pues ya está, simplemente sustituimos número de moles y número de Avogadro, multiplicamos y tendremos el número de moléculas, que es lo que tengo que colocar aquí, ese resultado. ¿De acuerdo? Luego ya tendríamos de la primera fila calculada la masa y el número de moléculas. También se puede hacer con factores de conversión, en el sentido de 2,5 moles por el factor de conversión sería abajo 1 mol y abajo y arriba, perdón, el número de Avogadro, que es el número de partículas que hay en un mol. Mol y mol sería aquí el número de Avogadro, lo colocamos. Fijaros que al final estamos haciendo lo mismo que arriba, que es multiplicar los moles por el número de Avogadro. Igualmente, en el apartado anterior también se podría haber hecho por factor de conversión, en el sentido de, si tengo 2,5 moles, esto es igual a 2,5 moles por, abajo pongo 1 mol y arriba pongo la masa de 1 mol del HCl, que es 36,5, con lo cual estamos haciendo lo mismo que aquí, multiplicar los moles por la masa molar del HCl. ¿De acuerdo? Con eso tendríamos, repito, tanto la masa como el número de moléculas. Por último, el volumen que ocupa este gas, porque todas estas sustancias son en estado gaseoso, si las hemos enunciado. El volumen que ocupa este gas, a 0 grados y 1 atmósfera, pues tendremos que recurrir a la ecuación de los gases ideales, que nos dice que P por V es igual a N por R y por T. Como lo que me piden es el volumen, pues el volumen será igual a N RT entre P. Y ahora ya sustituyo N, que serán los moles de gas, 2,5, por R, sabéis que es 0,082 atmósferas por litro, partido, Kelvin y mol. Aquí no voy a poner las unidades por no entretenerme escribiéndolo, para que el vídeo sea más corto, y aparte porque con el lápiz para escribir en pantalla táctil, pues no escribe demasiado bien. Entonces sería 2,5 moles por 0,082 por la temperatura, que son 0 grados Celsius, pero se pone 273 porque hay que expresarla en Kelvin. Y abajo va la presión, que es una atmósfera. Pues lo tenéis ya hecho, simplemente hacer este cálculo, ¿de acuerdo? Ya tendríamos el volumen, que lo colocaríamos en la tabla aquí. Ya tendríamos hecha la primera fila. ¿En qué se diferencia esta primera fila de las otras tres? En que
el dato que conocemos en la segunda no es los moles, sino la masa. En la tercera es el número de moléculas. En la cuarta es el volumen que ocupa el gas en las condiciones estas. Por cierto, que podríamos haber calculado también el volumen, teniendo en cuenta que como las condiciones son de 0 grados y una atmósfera, sabemos que en esas condiciones, que son las condiciones normales, el volumen que ocupa un mol de gas era 22,4 litros. Por lo tanto, o regla de 3 o factor de conversión, como queráis, si un mol ocupa 22,4 litros, 2,5 ocuparán X moles. En realidad sería multiplicar 2,5 por 22,4 y si hacéis eso, aquí os tiene que salir lo mismo que si lo hacemos de esta manera. O lo mismo exactamente, como yo digo, con diferencias de números decimales pequeñitas. Eso repito para hacer la primera fila de esta tabla. ¿Cómo se hace el resto de casos? Pues vamos a la segunda fila en la cual la sustancia es helio. Me dan en este caso como dato inicial la masa. ¿Cómo puedo calcular a partir de la masa el número de moles? Pues aquí tenemos. Si os parece, voy a borrar, porque esto, aunque lo borre, en el vídeo que se está grabando lo podéis rebobinar y ver las veces que necesitéis. Voy a borrar, vamos a borrar. Y vuelvo a escribir. Si lo que me dan es la masa, como yo sé que el número de moles es masa entre masa molar, pues en este caso el número de moles de helio será la masa de helio entre la masa de un mol de helio, mayúscula. La masa de helio son 20 gramos y me voy al enunciado del problema, me dicen que el helio pesa un mol 4 gramos cada mol. Pues 20 entre 4, pues súper fácil, ¿no? Resultado que nos dé sería aquí el número de moles de helio. Ya a partir de aquí, para calcular tanto el número de moléculas como el volumen, pues hay que hacer lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Para calcular el número de moléculas o el volumen por aquí. Creo que no es necesario que lo repita el procedimiento porque simplemente es, una vez que sé el número de moles de helio, pues digo el número de, en este caso no de moléculas de helio, porque el helio es un átomo, no una molécula. El número de átomos de helio, voy a cambiar de color para que se diferencie lo que ahora estoy señalando. El número de átomos de helio será el número de moles, que sabemos que es 20 entre 4 es 5, ¿no? Por el número de Avogadro, 5 por 6,022 por 10 a la 23, lo que me dé esto es lo que viene aquí. ¿De acuerdo? Y por último, el volumen. ¿Cómo calculo el volumen? De nuevo, puedo hacerlo de dos maneras. O bien hago uso de esta ecuación de los gases ideales donde calculo V como nRT entre P, N será 5, R es 0,082, la temperatura es 273 Kelvin. Fijaros que la operación es la misma, lo que cambia es solamente esto, que en lugar de ser ahora 2,5 moles son 5. O lo hacemos por aquí o con esta regla de 3 de aquí que tenemos, de que si un mol son 22,4 litros en estas condiciones de presión y temperatura, pues 5 moles, no 2,5 como era antes, esto lo cambiaríamos, pues ocuparán X. Con lo cual al final, pues, igual que antes, debe salir lo mismo al calcular el volumen por un lado que por otro. También se puede hacer con factores de conversión. Con factores de conversión diríamos, si tengo 5 moles, ¿no? 5 moles. Esto es igual a 5 moles por un mol abajo y arriba 22,4 litros que ocupa cada mol. Bueno, este mol que está aquí dividiendo no lo tenía que haber puesto. Para que mol y mol se va y me queda, pues eso, 22,4 por 5. En realidad esto no es del todo correcto porque parece que al final lo que estamos diciendo es que 5 moles es igual a 22,4 litros. Y son unidades distintas y ahí se plantean problemas, digamos, filosóficos de unidades distintas.
Retrocedo y me voy al... Nos quedan dos casos más. El caso del CH4, que es el metano, y el Cl2. En el caso del metano, voy a cambiar de color. Uso ahora el verde. El dato inicial que me dan para el metano es el número de moléculas. Entonces, a partir de ahí tengo que calcular el número de moles, la masa y el volumen. ¿Cómo se puede calcular a partir del número de moléculas el número de moles? Vamos a borrar. Vamos a borrar por aquí. Y fijaros, claro, como ahora el dato inicial, la masa no lo es, pues no voy a partir de la fórmula esa de número de moles masa entre masa molar. Lo que sí voy a hacer es partir de una ecuación que sí me relaciona el número de moles con el número de partículas, que sería esta que estoy aquí señalando. Aquí tenemos el número de moles y el número de partículas. Como lo que yo quiero es el número de moles, pues es simplemente aplicar esta fórmula. No tengo que despejar como aquí estaba hecho de los casos anteriores. Es decir, esto lo borro, no porque esté mal, sino porque no... En este caso no se trata de calcular el número de partículas a partir de los moles, sino al revés. El número de moles será el número de partículas, que sería 3, igual a 3,011, 0, vamos a borrar, que si no nos liamos. 3,011 por 10 elevado a 24 moléculas entre el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas que tiene un mol, ¿no? Pues esta división nos dará un número y ese número es el número de moles que se coloca ahí, ¿vale? Voy a deshacer para que luego no tengamos esta flecha por ahí estorbando. Ya tendríamos aquí nuestro número de moles de metano. Pues ya el resto del ejercicio lo sabemos hacer porque la masa, recordar que si conozco el número de moles, que se define como masa entre masa molar, aquí nos relacionamos masa molar, no le ponemos la M minúscula. Pues la masa será el número de moles por la masa molar, despejando esta masa molar que está aquí dividiendo, pasa allí multiplicando. Pues ya está, como los moles lo hemos calculado aquí, ya es cuestión de calcular la masa multiplicando los moles por la masa molar, que lo conocemos. Tendríamos este resultado, nos faltaría por calcular el volumen, pues de nuevo el volumen, como lo hemos hecho antes en los dos casos anteriores. Simplemente traer esos moles aquí, en lugar de 2,5, lo que no haya salido. El resto de datos son los mismos, misma presión, misma temperatura. ¿Qué lo queremos hacer con regla de 3? Pues un mol en estas condiciones de presión y temperatura ocupa 22,4 litros. Los moles que no hayan salido, ¿dónde? Aquí, es decir, estos moles de aquí son los que llevaremos ahora, aquí, ¿vale? En esto que está tan... Y hacemos nuestra regla de 3. Al final es multiplicar 22,4 por la cantidad que hemos puesto aquí en esto que está de color verde. Y ya tendríamos la tercera fila completa o resuelta. Nos falta la última fila, la correspondiente al Cl2, que es la molécula de cloro. Voy a coger el color rojo. En este caso, el dato que me dan inicialmente es el volumen que ocupa. Pues, en este caso, tengo que irme a la ecuación de los gases ideales, P por V igual a nRT, donde a partir del volumen, que lo tengo que usar, calcularé qué datos. Fijaros que de esta ecuación conozco la presión, conozco el volumen, conozco R, conozco T, lo que tengo que hacer es despejar la N. ¿Cómo se despeja la N de ahí? Pues voy a borrar, borro por aquí y ya acabo este problema. Claro, para explicar esto se va mucho tiempo, pero para hacerlo se hace muy rápido. Aparte que también tardo más en explicarlo usando las cosas estas táctiles. Pero bueno, yo creo que se entiende bien porque lo podéis esto ver para adelante y para atrás las veces que queráis. Entonces, la idea es despejar el número de moles. El número de moles, tengo que cambiar al lápiz. El número de moles será P por V dividido entre, como RT está aquí multiplicando a N, pasará aquí dividiendo. ¿Vale? Pues entre RT. La presión, una atmósfera.
la conozco. El volumen lo conozco porque es 11,2 litros. Me lo dan en la tabla, lo tenemos aquí. ¿Qué más? R es 0,082, lo coloco. La temperatura son 273 Kelvin y ya es cuestión de sustituir, ¿vale? Sustituir, hacer la cuenta, no equivocarse y me sale el número de moles. No lo sé, lo que salga. Este número que nos sale de número de moles es el que colocamos aquí. Y ya nos faltaría tan solo averiguar la masa de Cl2 y el número de moléculas que hay en estos moles de Cl2. Es un cálculo que ya habéis hecho 3 veces en las 3 filas de antes, que es, ¿cómo se calcula la masa a partir de los moles? Por aquí lo tenemos. Número de moles por masa molar. La masa molar del Cl2, evidentemente. Va cambiando el compuesto químico, pues la masa molar va cambiando. Antes no lo he dicho, pero en el caso 3, la masa molar que habrá que usar es la del CH4, que es un átomo de carbono que pesa 12, más 4 de hidrógeno, 4, 12 más 4, 16. El Cl2, al ser 2 de cloro, pues su masa molar será 2 por 35,5, es decir, 71. Será la M mayúscula. Total, así calculamos la masa de Cl2 y lo colocaríamos ese resultado aquí. Y nos faltaría, por último, ¿el que nos faltaría? El número de moléculas. Número de moléculas que si despejamos de esta ecuación que relaciona el número de moléculas con el número de moles, sabemos que N, número de moléculas, es el número de moles por el número de Avogadro. Número de moles, los que hayan salido aquí. Número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23. El resultado de esta multiplicación se coloca aquí. Estos moles por el número de Avogadro. Y obtendríamos, repito, el número de moléculas de Cl2. El Cl2 sí es una molécula. ¿Que lo queremos hacer con factores de conversión? Sin problema. Sabemos que multiplicaríamos los moles que tengamos por abajo va un mol y abajo va, arriba, perdón, el número de partículas que hay un mol, que precisamente es el número de Avogadro. Con lo cual, repito, estamos haciendo lo mismo que usando la fórmula, aunque parezcan cosas distintas. Y con esto se acaba el ejercicio 27.